Se les cae por completo el circo y es que cada vez pierden más la cabeza los opositores. Ya no hay quien les ayude. Hoy truenan completamente en vivo, sí. Tronó Ciro Gómez Leiva reclamándole a Claudia Sheinbaum. Tronó Felipe Calderón en vivo en plena entrevista con Azucena Oresti. Tronó Xóchitl Gálvez también en plena entrevista, en pleno debate. Salió reprochando cosas y bueno, casi mentando madres. Bueno, están completamente perdidos. Se enoja la excandidata del PRIAN, la presidenta Claudia Sheinbaum, reacciona a la decisión de Venezuela de declarar como personas no gratas a Felipe Calderón y a Vicente Fox. Ahí está. Ciro Gómez Leiva se enoja por la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum y es que en efecto se confirmó que en Venezuela Felipe Calderón y Vicente Fox son declaradas oficialmente personas no gratas. ¿Por qué? Porque se quieren meter en lo que no les importa. Quieren andar con intervencionismos extranjeros cuando no pudieron ni siquiera gobernar y controlar cuando ellos fueron presidentes en su país. Ahí está. Felipe Calderón regresa a la vida pública política en México, nada más para hacer el ridículo. Truena en plena entrevista con Azucena Oresti. Además, los del Poder Judicial siguen queriendo hacer de las suyas. Gerardo Fernández Noroña hoy los puso en su lugar, por supuesto, con total respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien acusa que desde el Poder Judicial están violando la ley. Te voy a decir por qué se quieren pasar de la raya. Felipe Calderón, una y otra vez, repitiendo el mismo discurso de la derecha mexicana. Se atrevió a decirlo. Advierte que nos vamos a convertir ahora sí en Venezuela, mientras que Claudia Sheinbaum tiene una aprobación abismal. ¿Y a qué se debe? A los resultados del gobierno de la 4T, algo que no puede presumir Calderón, y es que se acaba de dar a conocer que desarrolladores de viviendas durante sexenios anteriores se llevaron el dinero y no construyeron más de 100,000 viviendas. De las 142,000 que debieron construir desde 2014, solamente hicieron 34,000, un escándalo que embarra a los gobiernos del PRIAN una vez más. Y bueno, Marco Cortés pidiéndole a Claudia Sheinbaum que por favor reaccione, que intervenga y detenga la toma de protesta de Nicolás Maduro en Venezuela. Sí, Marco Cortés quiere recurrir a la ayuda de Claudia Sheinbaum, quien además sigue defendiendo la soberanía nacional, la soberanía de nuestro país. Le recuerda a Donald Trump que México ya no es gobernado por Calderón, que se topó con pared. El Golfo de México se va a seguir llamando Golfo de México y si no, la presidenta ya tiene su propia propuesta. Los panistas siguen de vendepatrias, defendiendo a Donald Trump, que Trump lo único que quiere es que cuidemos a los mexicanos, dice. Ya veremos el discurso ridículo de los panistas. ¿Por qué? Porque se les olvida que no habrá más subordinación. Así es el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien tendrá que colaborar con el de Donald Trump. Xóchitl Gálvez explotó en vivo, enojada. La ex candidata del PRIAN se avergüenza de su pasado, sí. Xóchitl Gálvez asume que le avergüenza y le parece humillante haber sido ella quien representó al PRI, al PAN y al PRD en las pasadas elecciones. Noticiosos, esto y más información en unos momentos. Quédate conmigo, porque apenas estamos comenzando. Se le acabó el circo a la derecha mexicana. Truenan en vivo, revientan, hacen berrinches, están enojados y completamente desesperados. Resulta que el día de hoy en la conferencia de prensa mañanera, entre otras cosas que ocurrieron, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a la decisión de Venezuela de declarar como personas no gratas a Vicente Fox y a Felipe Calderón. Su respuesta fue bastante breve, tan breve que hizo enojar y enfurecer a Ciro Gómez Leiva. Esto contestó la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ya de pasadita, hablando de expresidentes, fueron declarados non gratos en Venezuela Felipe Calderón y Vicente Fox por intervención, por tratar de intervenir en las elecciones precisamente de allá de este país. No tengo información del primer caso, no podría opinar. Y bueno, también no debo paso de declarar al segundo. Pues así la presidenta Claudia Sheinbaum dijo paso. Bueno, pues esas simples palabras de Claudia Sheinbaum hicieron enojar tremendamente a Ciro Gómez Leiva, amigo de Genaro García Luna. Ciro Gómez Leiva terminó tronando en contra del gobierno. ¿Por qué?
por no defender a los peleles de Felipe Calderón y de Vicente Fox ante Venezuela. Sí, Ciro Gómez Leiva está enojado y ofendido porque Claudia Sheinbaum no salió a defender a Felipe Calderón. Así tronó completamente en vivo Ciro Gómez Leiva el día de hoy. ¿Ya terminaron? No, todavía no terminan. Le preguntaron sobre Felipe Calderón y Vicente Fox siendo declarados personas no gratas en Venezuela y la presidenta no hizo comentarios, dijo paso. Esa la dejo pasar, no voy a comentar nada. Impecable respuesta, porque es lo que ha hecho su gobierno con la crisis de Venezuela. Paso. No vemos, no oímos, no sabemos. Autodeterminación de los pueblos. Paso. Paso. Con lo cual le termina dando la razón a María Corina Machado. El silencio, la inacción, es ponerse del lado del criminal. Y en este caso del criminal, del tirano, del opresor, es el régimen de Nicolás Maduro. Impecable. Creo que la mejor redacción periodística no hubiera sintetizado mejor un titular, una cabeza, que, como lo hizo la presidenta Sheinbaum diciendo, ante el tema Venezuela, paso, ya, paso. Y creo que deben estar contando las horas que faltan para el viernes, que son... Pues sí, Ciro Gómez Leiva enojado por la respuesta de Claudia Sheinbaum. En primer lugar, está enojado porque la presidenta tomó la decisión de respetar la decisión del pueblo venezolano, de respetar la soberanía de cada uno de los países extranjeros. Eso le molesta a Ciro Gómez Leiva, pero lo que más le molesta y lo que estaría detrás de todo eso es que a Ciro Gómez Leiva le ofende y le enoja que Claudia Sheinbaum no haya salido a defender a el jefe, a Felipe Calderón, jefe de Genaro García Luna, su amigo. Le ofende de sobremanera a Ciro Gómez Leiva que Claudia Sheinbaum no haya defendido a Felipe Calderón. Felipe Calderón, con quien evidentemente Ciro Gómez Leiva tenía buena relación a tal grado que fue partícipe del Pacto de Silencio, en donde periodistas, comunicadores, medios de comunicación en general, decidieron firmar un acuerdo para no hablar más de la violencia abismal que se celebraba en México gracias a Felipe Calderón. Eso sí, cuando Ciro Gómez Leiva recibía apapachos, ahí no decía paso. Por el contrario, estiraba la mano. Esa es la hipocresía. Hoy siguen lloriqueando. Hoy siguen lloriqueando por todos los rincones porque nadie quiere defender a sus líderes, a Felipe Calderón, mucho menos a Vicente Fox. La pregunta es, ¿por qué tendría México que meterse en asuntos de otra nación? ¿Por el simple hecho de que no gobierna la derecha? ¿Por eso es que espera Ciro Gómez Leiva, Calderón y los panistas que Claudia Sheinbaum intervenga en Venezuela? Por supuesto que no. Avísenle a Ciro Gómez Leiva que México respeta la soberanía de otros países y defiende la propia, además. Hoy, Ciro Gómez Leiva está enojado porque Claudia Sheinbaum no salió a defender a Felipe Calderón. Sin embargo, habría que preguntar qué piensa el pueblo de México. El pueblo de México coincide o no con la determinación de Venezuela de expulsar. Es más, ni siquiera hablemos de Venezuela. Yo te voy a preguntar a ti de manera directa. ¿Te gustaría que el gobierno mexicano declarara personas no gratas a Vicente Fox y Felipe Calderón? Escríbemelo aquí en los comentarios, a favor o en contra de que el gobierno mexicano declare personas no gratas a Vicente Fox y a Felipe Calderón. A ver si así Ciro Gómez Leiva entiende que no es que solamente no quieran a estos personajes en Venezuela, tampoco los quieren en Cuba, tampoco los quieren en México, y personas como Felipe Calderón ni siquiera se atreven a poner un pie en Estados Unidos, porque su suerte podría terminar siendo la misma de Genaro García Luna. Así en Venezuela declaraban oficialmente que Felipe Calderón y Vicente Fox serían personas no gratas. Esto ante sus evidentes intenciones de querer intervenir en Venezuela para frenar la toma de protesta de Nicolás Maduro. Y también han dicho otra serie de indignos, de perdedores, de seres deleznables, que son odiados por sus pueblos, que fueron presidentes de México. Vayan a ver lo que piensa el pueblo de México de Felipe Calderón o de Vicente Fox, o lo que piensa el pueblo de Paraguay del tal Abdo, o lo que piensan de esta señora Moscoso, o lo que piensa el pueblo boliviano de Tuto Quiroga.
han dicho, siendo extranjeros, que se vienen para Venezuela, que van a venir a Venezuela, sin tener, por supuesto, ningún tipo de autorización por parte de las autoridades legítimas de Venezuela para ingresar en el territorio. Cobardes, indignos y deleznables es como describen a Vicente Fox, a Felipe Calderón en Venezuela. ¿Qué otra palabra utilizarías tú para describir a Vicente Fox y a Felipe Calderón, que hoy son defendidos por Ciro Gómez Leiva? Que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, decidió mejor no opinar al respecto. Sin embargo, los prianistas están desesperados porque alguien los defienda, porque alguien como Claudia Sheinbaum salga a dar la cara por quienes destruyeron al país, humillaron a México y lo entregaron en bandeja de plata a la delincuencia organizada, el gobierno de Felipe Calderón y su secretario de Seguridad. Gracias, Ángel Ortega, dice a favor y a prisión los rateros. Silvia Tori, saludos a toda la audiencia, excelente tarde. Muchísimas gracias, Silvia Tori. Vayan dejando su yas y like aquí en los comentarios, confírmenme qué número les está tocando y desde dónde nos están viendo. Dice por acá, saludos Yesenia hasta Las Vegas, un abrazo. Conrado de Jesús en Animais dice, no son gratas, a favor de que declaren a Fox y Calderón personas no gratas, igual Miguel López, claro que sí, dice Sonia. A favor, Ángel Ortega. Y bueno, es lo que piensa la mayoría del pueblo de México. Incluso en Facebook la gente también está manifestándose, los está describiendo como traidores a la patria, como delincuentes impresentables, seres inmundos. Así es como el pueblo percibe a Felipe Calderón y a Vicente Fox. No solamente es en el extranjero, sino también, como bien lo dicen, el pueblo mexicano desprecia a estos personajes como Felipe Calderón. Felipe Calderón, que regresa a la escena pública en plena entrevista con Azucena Oresti. ¿Para qué? Pues para opinar de lo que no le corresponde. Él está hablando porque está atorado en Panamá. Quiere ingresar a Venezuela supuestamente para pelear por la democracia venezolana, cuando en México él es conocido como un espurio. Cuando en México Felipe Calderón es conocido por haberse robado la presidencia de la República en 2006. Pues sí, resulta que el hipócrita quiere ir a hablar de democracia y a defender incluso la democracia en Venezuela. Bueno, pues dice que se mantiene respetuoso de este gobierno, pero el minuto siguiente ya está criticando las decisiones de Claudia Sheinbaum. Está el expresidente Felipe Calderón aquí con nosotros desde Panamá. Hablamos ya el bloque anterior respecto a Venezuela y quiero hacerle básicamente dos preguntas, expresidente. Los primeros 100 días de Claudia Sheinbaum, su valoración. Mira, Azucena, yo estoy decidido a ser muy respetuoso con este gobierno. Me parece que si tuviéramos que hablar de eso, creo que lo malo ha sido un poco el legado que recibió. Sobre todo, me preocupa mucho la reforma al Poder Judicial, porque implica la destrucción de un poder republicano, es decir, en esa mesa de tres patas que es la República, de tres poderes, se está destruyendo uno completamente, que es el judicial, y eso le va a causar un daño enorme a México. En ese mismo sentido, yo veo que el gobierno está luchando con un legado de un déficit de 6%. Le preocupa a Felipe Calderón, dice, particularmente la reforma al Poder Judicial, como si él fuera el rey de la justicia. Bueno, Felipe Calderón regresa para opinar de nuestro país, hablando de impunidad, de ingobernabilidad, de pactos secretos, como por ejemplo el que él hizo con la delincuencia organizada. ¿Cómo cambió? Miren, fíjense bien en este mapa que les voy a poner en esta imagen. Fíjense bien cómo cambió el mapa de la delincuencia organizada en México del 2006 a 2012. ¿A quién se lo debemos? A Felipe Calderón. Mira, aquí estaba el mapa. En 2006, así se veía México en cuanto al desarrollo de la delincuencia organizada. Con Felipe Calderón se pintó de colores el país porque crecieron los grupos criminales. Se aumentó un 900% la aparición de los grupos criminales, creció la violencia, creció la impunidad, creció la corrupción y bueno, hoy tenemos como consecuencia a Genaro García Luna, declarado culpable de haber colaborado con la delincuencia organizada. 38 años de prisión le dieron a Genaro García Luna, secretario de Seguridad de Felipe Calderón,
Y él sigue diciendo que no sabía nada, que no se dio cuenta, que no se enteró. Encima viene a hablar de la justicia, de la reforma al Poder Judicial. Y es que resulta que como ya están regresando de vacaciones los opositores, pues ya otra vez están empezando con sus discursos golpistas. Están regresando nuevamente con esos discursos para agredir y denostar los actos, las decisiones de la 4T. Entre ellos está el Poder Judicial. Quieren frenar la elección, acusando a los ciudadanos que participen como ayudando en el tema de las casillas. Los quieren amenazar diciéndoles que van a recurrir a acciones penales en su contra por participar en la elección. Bueno, pues se sacaron un nuevo as bajo la manga, que porque hay un amparo, que porque hay una resolución y que no van a poder seleccionar a los candidatos. Esto dice Gerardo Fernández Noroña al respecto. La elección judicial va, les guste o no. Además, Gerardo Fernández Noroña cuestiona en dónde estudiaron derecho los integrantes del Poder Judicial. Se les olvida que el amparo no procede contra reformas constitucionales y no hay nada más que discutir al respecto. Sobre el tema del comité de evaluación, yo no sé, de verdad, lo digo con franqueza, dónde estudiaron derecho los integrantes del Poder Judicial, porque la ley de amparo dice muy claro que no procede el amparo contra reformas constitucionales y ya es constitución vigente la reforma que se hizo al Poder Judicial, pero además no procede el amparo contra un proceso electoral. Imagínense que con un amparo pudieran detener la elección presidencial, pues eso sería gravísimo, sería poner al país en una crisis enorme. Entonces no hay ningún recurso legal. Para decirlo de manera clara, no hay ningún poder sobre la tierra que pueda detener el proceso electoral. Pues así Gerardo Fernández Noroña sale a la defensa de la elección judicial. Se va a realizar a pesar de las artimañas que quieren hacer en el comité de selección del Poder Judicial, en donde se quieren lavar las manos, quieren detener toda esta situación y Noroña les deja claro que no van a poder. Noroña ya dejó claro, respaldado por sus compañeros del Senado de la República, que la reforma al Poder Judicial se va a llevar a cabo sí o sí. La presidenta Claudia Sheinbaum opinó exactamente lo mismo que Noroña. Dejó claro, además, la presidenta hoy en conferencia de prensa, que los jueces están violando la ley, están violando una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al referirse a la suspensión del proceso para seleccionar a los candidatos que determinaron realizar los juzgadores. En una acción marrullera y argumentando un acatamiento de una suspensión, el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación en el proceso para sus candidatos a juzgadores, han suspendido ellos este proceso. ¿Se puede hacer las elecciones de todas maneras con los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo y el Legislativo? Están violando una resolución del Tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder, ¿cómo es? Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, el tribunal ya había hecho una resolución en el sentido de que esos amparos no tenían ninguna validez porque estaban dentro del terreno electoral. Entonces, el amparo no es procedente. Entonces, la Corte no tendría por qué responder ante este amparo, ¿no? Hoy consulté con el ministro Saldívar y en el caso de la comisión, lo tienen que decidir entre los cuatro, que por cierto tengo que informar, el licenciado Quijano ha estado con mal de salud y no ha estado asistiendo, que es importante que se sepa, ¿no? Porque pues así, Norma Piña y sus secuaces siguen queriendo frenar la elección judicial. Lo siguen intentando, ya que están regresando de vacaciones, lo siguen intentando y lo seguirán intentando por todos los medios posibles. La más reciente es esta. Acaba de determinar el comité de selección del Poder Judicial que no van a poder hacer su chamba, que porque hay un amparo de por medio. Se les olvida que los amparos no proceden en materia electoral, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya dio una determinación que deberían de cumplir y en todo caso estarían desacatando la ley.
Se les olvida a los del Poder Judicial que es una petición, el mandato de la mayoría del pueblo de México. Quieren detener la reforma al Poder Judicial a como dé lugar. Recientemente se emitió un comunicado de la Asociación de Jueces y Juezas Juzgadoras a nivel federal, en donde decían que toda persona que participara como funcionario de casilla, cualquier ciudadano que participara como funcionario de casilla, sería acreedor a un delito, ¿sí? Que quieren acusar a los funcionarios de casilla, incluso a nivel penal. ¿Por qué? Pues por puro berrinche de los porros del Poder Judicial. ¿Tú qué opinas? ¿Deberían detener esta elección o que le dé la presidenta Claudia Sheinbaum para adelante con la selección de jueces, ministros y magistrados con el pueblo de México? ¿Que la detengan o que le den para adelante? Muchísimas gracias a Jorge Flores, que nos manda aquí un superchat, $5. Saludos desde Nueva York, me gusta mucho tu información, gracias. Muchísimas gracias a ti, Jorge Flores, por este superchat. A quienes en Facebook también ya se reportan con las estrellas, muchísimas gracias a los moderadores y a cada uno de ustedes que van dejando sus comentarios y su yassi like. Repórtense aquí, como dice Flaquito. Pongan sus likes, amigos, y compartamos la transmisión. Son gratis también, como dice Silvia Tori, y nos están faltando varios likes, entonces te espero mientras continuamos con la información. Dice Felipe Calderón en esta misma entrevista, porque sí, se siente con la capacidad, con la dignidad de dar la cara, no directamente aquí en México, obviamente es una entrevista a través de videollamada, porque Calderón ni de chiste pondría un pie en las calles de nuestro país. Bueno, pues resulta que Felipe Calderón dice que nos vamos a convertir en Venezuela, ¿sí? Que Claudia Sheinbaum se puede convertir en Nicolás Maduro. Reconstruir la esperanza, hay que reconstruir la ciudadanía y hay que evitar que México llegue a una coyuntura como lo están viendo los venezolanos. Y también entender que tenemos enemigos más allá de nuestras fronteras ideológicas. Los enemigos son la opresión. En el caso de México, no es solo el tema de que sea importante para Estados Unidos, déjame precisar esto, el tema de fondo es malo. El peor enemigo de México creo que es el crimen organizado. Está acabando con familias y sociedades enteras y eso reclama también unidad nacional, independientemente de que lo diga o no lo diga Donald Trump. Sí ve una posibilidad de que ¿Cuánto cinismo y descaro de Felipe Calderón? Dice que uno de los principales problemas que aqueja a nuestro país es la delincuencia organizada, independientemente de lo que diga Donald Trump. Por supuesto, uno de los principales problemas es la delincuencia organizada y ese problema se lo debemos en gran parte a Felipe Calderón. Felipe Calderón, que con bombo y platillo anunció combatir a la delincuencia organizada y terminó más bien haciendo negocios con la delincuencia organizada. Felipe Calderón puso al líder de los delincuentes como secretario de Seguridad. Implementó el miedo, la estrategia del miedo, una estrategia de terror en las y los ciudadanos, mientras que a los grupos criminales se les daba la oportunidad de crecer, pero a grandes rasgos. Los grupos criminales crecieron en todos los sentidos, se incrementaron y hasta pudieron ocupar más plazas a lo largo de la República Mexicana. Y Felipe Calderón hoy dice que uno de los principales problemas de México es la delincuencia organizada, sí, gracias a él. Donald Trump. ¿Sí ve una posibilidad de que México termine como Venezuela? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Es decir, creo que la pérdida del Poder Judicial, que es un contrapeso al autoritarismo, no digo que Claudia Sheinbaum sea como Maduro o como Chávez, no lo creo incluso, pero un poder autoritario sin frenos y sin límites no tiene otra trayectoria natural inercial más que la exacerbación del poder y la cancelación de las garantías personales, agravado en el caso de... Pues así con todo y sus palabras rimbombantes, Felipe Calderón dice que sí, que en México existe el riesgo de que nos vayamos a convertir en Venezuela. Aquí está tu riesgo, Felipe Calderón. Aquí está el riesgo de que en México nos vayamos a convertir en Venezuela. La aprobación de Claudia Sheinbaum por los cielos, llegando en algunos casos hasta el 90% de aprobación. ¿A qué se debe? A los resultados de la 4T, resultados que tú, Felipe Calderón, no pudiste dar cuando gobernaste, y tan fracasaste cuando gobernaste que no pudiste darle continuidad a los gobiernos de Acción Nacional. Imagínate qué tan mal estarían las cosas
tras el gobierno panista de Felipe Calderón, que la gente prefirió votar por Enrique Peña Nieto antes que tener que respaldar a otro panista, sí, porque en esa elección quedó en primer lugar Enrique Peña Nieto y eso también por manipulación. En segundo lugar Andrés Manuel López Obrador y la candidata del PAN quedó en último lugar. ¿Qué tan mal estuvo el gobierno de Felipe Calderón? No solamente que no podría presumir estos resultados, sino que además el expresidente panista se encargó de enterrar a los gobiernos de Acción Nacional y de enterrar a su partido que no ha podido salir del bache desde entonces. Un partido que además, gracias a la ayuda de Marco Cortés, pues está a punto de desaparecer. Esto es lo que se dice de los resultados y la evaluación de Claudia Sheinbaum a 100 días de gobierno. Se publica, de las Heras publica que la presidenta Claudia Sheinbaum a 100 días de gobierno tiene una aprobación del 80%. Es la casa encuestadora, hay que recordarlo, ponerlo en contexto, la casa encuestadora que se acercó más a los resultados finales de la elección del 2024. De las Heras de Motecnia, en la línea está su director, Rodrigo Galván de las Heras. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días. ¿Cómo estás, Susana? Buen día. Contenta de saludarte. 80% de aprobación en los primeros 100 días, Rodrigo. Sí, bueno, ahí me gustaría hacer dos aclaraciones. La primera es que Mitofsky hace una encuesta digital, es decir, está hecha en Facebook, ¿no? Y el Financiero hace una encuesta telefónica, ¿no? Dos metodologías que todavía son lejanas de representar a nuestro país. ¿La tuya es domiciliaria? La mía es en vivienda, exactamente, la mía es en vivienda, ¿no? Entonces eso es lo primero. Y lo segundo es sí, a los 100 días me parece que es la primera vez que podemos medio empezar a medir el trabajo del gobierno federal. Yo veo que ahora miren cada domingo, es como si te hicieras unos exámenes de diabetes cada lunes, ¿no? O como si te pesaras diario, ¿no? O algo diario, así. Exactamente, ¿no? No tiene ningún sentido. Los primeros 3 meses empiezan hoy, más bien terminan hoy, y ahí es donde estamos midiendo nosotros, ¿no? 80%. Ahí está. Sí. 80% aprueban a Claudia Sheinbaum apenas y están en desacuerdo un 30%. Mira, ni aprueba ni desaprueba un 5%, desaprueba por completo un 10%, mientras que el 80% está de acuerdo y aprueba la gestión de Claudia Sheinbaum en sus primeros 100 días de gobierno. ¿Tú qué opinas? ¿Apruebas o desapruebas el gobierno de Claudia Sheinbaum? Muchísimas gracias, el compa Martínez. Saludos a ti y al Rojo de parte de un noticioso. Muchas gracias, el compa Martínez. Si no sigues a mi papá, el Rojo Noticias, ve a buscarlo cuando se acabe la transmisión también. Juan Carlos, amigo, un abrazo gigante. Gracias por el superchat. Buenas tardes, señora de los ojos que cautivan. Muchas gracias. Oye, dice un saludo y una disculpa por no participar en vivo, pero siempre fiel a tu canal y a la información. No te preocupes, amigo. Yo sé que siempre estás aquí al pie del cañón y te lo agradezco. Otro superchat del compa Martínez que anda pero si bien generoso, muchas gracias. Dice, fuera el bellaco y sus pluris. Siguen los reclamos a Gerardo Fernández Noroña y bueno, continuarán hasta que no se discuta esa reforma y se vean los votos de cada uno de los legisladores. Seguimos con la información, ahí está la encuesta que le da un 80% de aprobación a Claudia Sheinbaum, apenas el 10% la desaprueba. Estos son resultados irrebatibles, resultados que no puede Felipe Calderón pues negar. No puede ni Felipe Calderón, ni ningún panista, ni ningún priista. Y es que entre más avanza la gestión, el gobierno de la 4T, más nos damos cuenta del desastre que tenían los gobiernos prianistas. Fíjense. El día de hoy le acaban de dar en la torre, una vez más, al PRI. Y eso que nada más estamos hablando del 2014 a la fecha. Desarrolladores de vivienda se habrían llevado el dinero. No construyeron más de 100,000 viviendas. Imagínense ustedes lo que se dio a conocer hoy en la conferencia de prensa mañanera. De las 142,000 viviendas que debieron construir desde 2014, solamente hicieron 34,000. Que en su mayoría carecen de servicios básicos y presentan severos vicios ocultos. La que sigue, por favor. Miren, este es el cuadro del que les hablaba yo. De 2014 a la fecha, los dos sectores, empresariales y de trabajadores, aprobaron 834 proyectos de construcción.
305 los trabajadores y 529 el sector empresarial. Los 834 era para construir 142,000 casas, viviendas. Bueno, se concluyeron y se entregaron 34,800, el 24%. Están en construcción 6,950, el 5%. Pero este es el dato importante. Sin inicio de construcción, 100,000, el 71%. Es decir, un mecanismo absolutamente ineficiente, inoperante y con mucha opacidad. Y todavía los cínicos prianistas se oponían a la reforma de la ley del Infonavit, se siguen oponiendo porque ya viene. Les digo que ya están regresando de vacaciones y entre más regresan, pues más se meten la pata solitos. El propio Felipe Calderón todavía en la entrevista de hoy con Azucena Oresti tiene miedo de presentarse en Venezuela. Dice que no va a ir en Venezuela, que ahorita está en Panamá, que si luego en República Dominicana, que sí está apoyando a Edmundo, que está en contra del dictador Nicolás Maduro. Pero el cobarde no está dispuesto a poner un pie en Venezuela, así como tampoco está dispuesto a poner un pie en Estados Unidos. Para ti, para todo tu auditorio y feliz año para todos, aunque parezca complicado, pero feliz año. Complicado en muchos sentidos para México y América Latina. Por ejemplo, Venezuela, expresidente, ¿va a estar usted en Venezuela mañana en la protesta y el viernes en la toma de posesión? Pues mira, estamos por lo pronto acompañando a Edmundo González, el presidente electo de Venezuela, en esta gira rumbo a ese día tan importante, esta gira rumbo al 10 de enero. Por lo pronto nos ha invitado a unirnos a él en este esfuerzo de comunicación, de presentación, de fortalecimiento. Ahora en Panamá, mañana en República Dominicana. En Panamá estaremos en un momento más y por eso sí tendré que salir en unos minutos. Pero a Venezuela no va a poner ni un solo pie. El ridículo, cínico y miedoso de Felipe Calderón. Continuamos con la información. Ya dejaste tu like, escríbemelo aquí en los comentarios. Dice, además ya no es reforma, ahora es ley y ninguna ley puede ser detenida. El compa Martínez, like número 515, gracias amigo. Dice, son personas no gratas para ningún país. Ese bellaco se echó la soga al cuello. Prianistas descarados. Bueno, le están lloviendo las críticas a los panistas que dicen que van a salir a tocar puertas ahora sí en cuanto inicie el año. A ver cómo les va, porque miren, según lo que hemos estado monitoreando en las últimas semanas, le va a ir como en feria Acción Nacional cuando salga a la calle y toque las puertas de las y los mexicanos, después además de demostrarse que son unos traidores a la patria. Marco Cortés pide que la presidenta Claudia Sheinbaum detenga a Nicolás Maduro, ¿sí? Marco Cortés quiere que Claudia Sheinbaum haga una declaración en contra de Maduro, que reconozca a Edmundo, porque pues Edmundo es de derecha y pues quieren tener un triunfo aunque sea que defender. Dice Marco Cortés que Claudia Sheinbaum tiene que hacerle caso a él, a Marco Cortés, quien llevó a la ruina Acción Nacional. Martin Luther King decía que no le dolían tanto los actos de la gente mala como la indiferencia y el silencio de la gente buena. Hace unos días presenté un punto de acuerdo pidiéndole al Ejecutivo Federal que se sumara a los más de 30 países democráticos que han reconocido a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela. Sin embargo, el presidente del Senado, Fernández Noroña, abusando de su posición y por la cercanía que tiene Morena con el dictador Nicolás Maduro, se opuso a que este asunto se discutiera en el Senado. Recientemente, la Comisión Interamericana Marco Cortés quiere que Claudia Sheinbaum haga lo que él ordena, sí, igual que como quería obligar a Xóchitl Gálvez y como obligó a Xóchitl Gálvez en campaña a hacer lo que él quería, pero pues con Claudia Sheinbaum se topa con pared la presidenta, mientras Marco Cortés está de vendepatrias, de entreguista y tratando de intervenir con la soberanía de otros países. Claudia Sheinbaum tiene mucho trabajo defendiendo la soberanía mexicana. Y es que ante los llamados de Donald Trump de cambiarle el nombre al Golfo de México y ponerle el Golfo de América, pues resulta que Claudia Sheinbaum le mandó un mensaje, le contestó a Donald Trump y le dejó claro que México ya no es gobernado por Felipe Calderón.
Digo, obviamente Golfo de México es reconocido el nombre por Naciones Unidas, un organismo de Naciones Unidas, pero el siguiente, ¿por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? ¿Verdad que sí? Desde 1607, la Constitución de Apatzingán era de América Mexicana. Entonces, vamos a llamarle América Mexicana. Se oye bonito, ¿no? Y Golfo de México, pues, desde 1607 y además está reconocido internacionalmente. Bueno, aprovecho antes de, porque sé que me lo van a preguntar. Yo creo que ayer el presidente Trump, escucha, le malinformaron, con todo respeto al presidente Trump, porque yo creo que le informaron que en México todavía gobernaba Felipe Calderón y García Luna, pero no, en México gobierna el pueblo. Bueno, adelante. Tremendo cachetadón a Felipe Calderón, que anda queriendo regresar a la vida política de México y opinar de lo que no le corresponde. Sí, Claudia Sheinbaum deja claro que en México ya no gobiernan los entreguistas de Felipe Calderón o de Genaro García Luna. En México gobierna ni siquiera la presidenta Claudia Sheinbaum, lo dijo claro. En México gobierna el pueblo. Y son ellos, somos nosotros quienes tenemos la última palabra, no más subordinados. Así es el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y se lo deja claro al gobierno de Estados Unidos. Todo lo que se tenga que abordar de manera democrática, de manera cordial, se llevará a cabo y se va a llevar a cabo el debate, la discusión, respetando y poniendo por delante la soberanía nacional, poniendo por delante la soberanía del pueblo de México. En más información, Xóchitl Gálvez armó tremendo escándalo completamente en vivo. Xóchitl Gálvez perdió los estribos, estaba ofendidísima, enojadísima en pleno debate. ¿Por qué? Porque le llamaron candidata del PRIAN. Le sigue avergonzando a la ex candidata del PRIAN reconocer su pasado y su historia, porque sí, aunque no le guste que se lo digan, Xóchitl Gálvez fue la candidata del PRIAN y será siempre recordada así. No lo está haciendo. Yo creo que la ex candidata del PRIAN tiene que revisar las últimas encuestas. El 78% de la gente en el Financiero está a favor de el trabajo que está haciendo la doctora, que además aquí hay que hablar también de un feminismo de izquierda y desde abajo, porque hay quienes piensan que los feminismos solamente se construyen cuando una mujer se vuelve autónoma o empoderada, y no se habla de un feminismo colectivo, que esa es la gran visión de este proyecto, Azucena. No solamente lo que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino, es decir, esa continuidad, de ese proyecto, pero además que hoy llegue la primera mujer presidenta de la República, en donde se consolida no solo en los programas que ya se tenían, sino se atiende también el tema de los cuidados, que hay que mencionarlo, no es un tema de Movimiento Ciudadano, sino de una visión progresista. Yo les digo panistas naranjas porque cuando están de ese lado son muy progres, pero siguen actuando como actúan los prianistas. Tienen una visión muy clara la presidenta de lo que se necesita. Y tan es así que hoy se han creado la Secretaría de las Mujeres, la beca, lo que mencionaba hace un momento, porque hay una visión clara de lo que necesita este país. Y es falso que se haya disminuido el tema de salud. Hoy hay un nuevo programa, 2,000 millones de pesos, la salud casa por casa, que tiene que ver con la prevención. Y eso es muy importante, como también la atención que mostraban ayer. Todo un debate diciendo que en la mañanera. Por alusiones personales, a ver, no, yo también. Ya párale con tu candidata del PRIAN. Ex candidata del PRIAN. Ya párale. Pero esa es tu historia, ya acaba, pues. Soy Xóchitl Gálvez, ¿no? A ver. Ya acabó la campaña, ya párenle a ese discurso. Pero eres ex candidata del PRIAN. Soy Xóchitl, te pido de favor que me digas Xóchitl Gálvez. Me puedes decir Xóchitl, me puedes decir ingeniera, me puedes decir empresaria, pero ya ex candidata del PAN. Ni milito en el PAN, ni milito en el PRI, ni milito en el PRD, por eso. Pero es tu manera de descalificar cuando tienes, cuando tú tienes, a ver, cuando tú tienes a Murat ahí metido, cuando tú tienes a todos los expristas del Estado de México. Yo no lo tengo metido en ningún lado. A ver, pues es como si yo te lo digo. O sea, entonces Morena se llevó a toda la basura que pudiera haberse recogido de ese prismo de verdad exacerbante, y
A mí me tratas de descalificar con eso. Pero no Esa es la manera. Sí, me tratas, no me lo dices, no me lo dices como A ver, Xóchitl Gálvez tomó la decisión, ella solita, de representar al PRI, al PAN y al PRD. Es decir, ella fue en campaña la candidata del PRIAN y hoy es la ex candidata del PRIAN. Y ahora resulta que el hecho de que le llamen ex candidata del PRIAN le parece una ofensa y una descalificación. Si Xóchitl Gálvez sabía que representar al PRIAN era una manera de descalificarla, pues porque decidió abanderar a esos partidos. Fue la candidata del PRIAN. Le da vergüenza a Xóchitl Gálvez lo que representa o representó, porque ahora se quiere lavar las manos. Ahora se quiere lavar las manos y decir que ella no milita en el PAN, no milita en el PRI, que ahora es una ciudadana independiente, que a lo mejor va a hacer su propio partido o a lo mejor va a participar en uno nuevo. Bueno, Xóchitl Gálvez nunca entendió, no entendió nada durante estos meses de campaña en donde se quiso pintar de ciudadana, de apartidista, de indígena, de empresaria. Bueno, Xóchitl Gálvez se colgó todo lo que se le dio su gana, hasta se pintó de rosa, porque le daba vergüenza reconocer que representaba al PRI y al PAN, hasta que Marco Cortés la obligó a decir que no, que ella estaba muy orgullosa de representar al PRIAN, que ella estaba honradísima. ¿Por qué? Porque Marco Cortés la obligó a decir eso en sus discursos. Hoy nos queda claro con su enojo evidente que se arrepiente, que le da vergüenza ser reconocida como ex candidata del PRIAN. Con la prevención. Y eso es muy importante, como también la atención que mostraban ayer. Todo un debate diciendo que en la mañana. Por alusiones personales. A ver, no, yo también. Ya párale con tu candidata del PRIAN. Ex candidata del PRIAN. Ya para. Pero esa es tu historia, ya acaba, a ver, pues. Soy no Xóchitl Gálvez, ¿no? A ver. Ya acabó la campaña. Tremendamente enojada, Xóchitl Gálvez dice, ya párale con tu candidata del PRIAN. Eso es lo que es Xóchitl Gálvez. Es la candidata del PRIAN, aunque no le guste. Fue candidata del PRIAN, hoy es la ex candidata del PRIAN. Y como contendiente a la presidencia de la República, será recordada para siempre en su historia como la ex candidata del PRIAN. La peor candidata de la historia, la de la campaña más fracasada y ridícula que se haya tenido en este país, la de los peores resultados electorales, es ella, Xóchitl Gálvez, ex candidata del PRIAN, aunque le ofenda y no le guste. Ahora resulta que muy envalentonada cuando le llamaban fenómeno Xóchitl Gálvez, cuando le aplaudían sus amigos y le decían que ella iba a ganar, muy orgullosa y muy contenta. En campaña se dio cuenta que eso sería un desastre. Pero la pregunta es, ¿a quién no le daría vergüenza decir y enseñar un libro de historia en donde quede evidenciado que tú fuiste la representante principal a nivel nacional de los peores partidos políticos en la historia, de la peor etapa de la oposición en México? ¿A quién no le daría vergüenza reconocer que fue la peor candidata que se haya tenido en este país? Xóchitl Gálvez tiene razones de sobra para estar avergonzada. Pero tiene que asumir que esa es la consecuencia de lo que ella decidió. Ella decidió ser la candidata del PRIAN y bueno, pues ahora, aunque se enoje, será recordada en la historia así, como la candidata del PRIAN. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum sigue siendo elogiada hasta por Ciro Gómez Leiva, que un día está enojado con ella, el otro la elogia. Sí, han sido los primeros 100 días más exitosos desde hace mucho, pero mucho tiempo. Luego cada quien hace su show y su rollo y se pelean y se dicen cosas. Pero en lo fundamental, en lo importante, todos siguieron el guión de la presidenta Sheinbaum, quien además no tuvo que recurrir en estos 100 primeros días a esos hechos aparatosos, ¿no?, a los que nos tenían acostumbrados otros presidentes. Ella no tuvo que meter a la cárcel a la Quina, no tuvo que meter a la cárcel a la Quina, la metió Salinas en el día 40, creo, de su gobierno. A Elvester Gordillo, pues antes de los 100 días. Creo que fue en febrero, marzo del 2000.
del 2013. En aquel entonces los presidentes asumían el 1 de diciembre. No tuvo la necesidad, ¿no?, o no tomó la decisión de hacer un despliegue impresionante como el de Felipe Calderón. Aquí lo tuvo que hacer en ciertas regiones, sobre todo en el caso de Sinaloa. No tuvo que pasarse en un carnaval, haciendo celebraciones que hoy vemos que fueron un poco de lugar para decir que México había entrado de lleno a la democracia, como Vicente Fox. En fin, yo creo que... Y no tuvo, además, que empezar a incendiar con insultos, con calumnias, con agravios a tanta gente como lo hizo López Obrador. Fue su estilo. Yo creo que fueron muy exitosos estos 100 primeros días para ella, para su gobierno. Son solo 100 días, es un preludio, faltan creo que 2000, pero pues las cosas por su nombre. Ahora sí, esto se mezcla con otro análisis y me dicen que los hospitales... Los primeros 100 días de Claudia Sheinbaum más exitosos, los primeros 100 días más exitosos de un gobierno desde hace mucho tiempo, lo reconoce Ciro Gómez Leiva, mientras que hoy Xóchitl Gálvez sigue haciendo tremendo berrinche porque le llaman la candidata del PRIAN. Gracias el compa Martínez que nos envía otro super sticker. Muchísimas gracias a quienes van llegando. Dejen su yasi like, noticiosos, noticiosas, porque la información sigue fluyendo. Sin tu like esto no puede avanzar. Sin tus comentarios, tus opiniones, que es lo más importante, te invito a que las vayas dejando aquí, tanto en Facebook como en YouTube. Son de suma importancia. Todos los prianistas saben que no sirven para nada, dice Manuel de Jesús. Niega lo innegable. Pobre Xóchitl. Para lo que le da. ¿Quién es Ciro Gómez Leiva? Un tipo incongruente, dicen que hoy dice una cosa, mañana otra. Bueno, así las cosas y la percepción de las y los mexicanos. Así la situación con la derecha, que está completamente derrotada y desprestigiada. Yo te invito a que le des like al video, compartas y me sigas acompañando en cada una de nuestras transmisiones. Yo soy Yasira Handal, gracias a mis moderadores y a cada uno de ustedes por acompañarme el día de hoy. Nos vemos al ratito. Bye bye.